Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, día jueves 11 de enero del 2024, de la materia de programación de la carrera de Tecnología Superior en Electricidad. Vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando los estudiantes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Figueroa, porfa, ayúdeme con sus compañeros, si tienen algún grupo, compartiendo el enlace de la reunión para que se unan, por favor. Ya, profe, dame 2 minutos ya. Listo, ok, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando el resto de sus compañeros. Si tienen algún grupo, por favor, escríbanle a sus compañeros y compartan el enlace de la reunión para que se unan, por favor. El Vamos a profesor. esperar unos minutitos. 20 para las 2 iniciamos la clase, por favor. Hasta mientras esperemos que se vayan uniendo los demás compañeros. Buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a esperar todavía unos minutitos más para dar inicio a la clase. Sí, todavía estamos conectados solo 8 participantes, incluyéndome. Entonces vamos a esperar unos minutos más para que se vayan uniendo. Sí. Como les decía, 20 para las 2, damos inicio. 3:40, iniciamos con la clase, ¿sí? Dando un tiempito para que se vayan uniendo sus demás compañeros. Bueno, como les estaba informando, 20 para la 1 comenzamos, ¿sí? 1:40 iniciamos la clase. Estoy esperando que se sigan conectando el resto de sus compañeros para iniciar la clase, ¿sí?
Listo, chicos. Vamos a dar inicio ahora sí a la clase del día de hoy. Una buena tarde, espero que todo se encuentre bien. Listo. Como le está informando uno de sus compañeros y le escribí por medio del chat del aula virtual, el día de ayer yo les había escrito a todos por medio del aula virtual, indicando de que aquí en el aula virtual ya les he colocado el enlace para lo que van a ser las clases virtuales, ¿sí? Aquí en la última parte, que es de la parte general, está justamente para unirse a las clases virtuales, la cual ya se encuentra programada para las demás clases, ¿sí? Entonces, a partir de la 1 ya se encuentra habilitado. El enlace para la reunión es esta de aquí, ¿sí? Entonces, ya eso está colocado en el aula virtual. Ahora, en la semana anterior, sí, me parece que no se conectaron, pero yo les dejé el video de la clase que correspondía. Entonces, ahí yo les había colocado justamente lo que tiene que ver con la clase de ese día. Entonces, todas las cosas están subidas en el aula virtual. En la clase anterior hablé sobre lo que era la estructura de selección, ¿sí? Tanto la simple como la múltiple, ¿sí? Aquí está el video. Aquí está la parte de la estructura de programación de selección, lo que es programar lo que es un par impar. Aquí está el diagrama. Y lo que fue la clase anterior, la estructura de selección, tanto para lo que es selección simple como selección múltiple. Aquí está en la selección simple lo que es el programa de mayor menor, con el cual con la selección simple veíamos si un valor era mayor o igual que otro mientras se ingresaba y ahí se daba el resultado, se decía si era mayor o menor. Y la estructura de selección múltiple, ¿sí? Que en cambio era de diferentes opciones. Si en este caso era el ejemplo de los días de la semana. Entonces, aquí está justamente los problemas tratados en la clase, lo que es del mayor menor, el análisis, el diagrama, ¿sí? Clásico y el de Snyder. Y tenemos el otro, el de la selección múltiple, ¿sí? Que fue también realizado. Aquí está el diagrama que fue hecho, el diagrama clásico, ¿sí? Y eso de ahí se llevó a su programación. Aquí está la problemática y el análisis para la realización. Está acá el video, ¿sí? De justamente cómo se realizaron los dos ejercicios. De acuerdo a eso, se les dejó la siguiente actividad. Ya tenían una actividad, ¿sí? Que era para este jueves, ¿sí? Lo que era realizar el cociente y el del par e impar, ¿sí? Entonces, esa actividad ya les había dejado la clase anterior, que se terminaba hoy. Y esta es para la clase, perdón, para el día de mañana, la tarea que se dejó el día viernes anterior, el cual va por ahí mismo, es decir, para reforzar la clase anterior. En el anterior se sacaba el mayor de 2 valores, ahora se trabaja con 3 valores, de los cuales se debe sacar el mayor, el medio y el menor. ¿Sí? Igual se pueden ayudar con el libro que está subido en el aula virtual. Ahí ya está, se puede decir que está casi resuelto ese problema. Se pueden ayudar realizándolo. El otro ejercicio es un ejercicio un poquito más complejo, tomado justamente de la selección múltiple, en el cual lo primero que se plantea es ingresar 2 valores, ¿sí? Ingresados esos 2 valores, luego se solicita escoger qué tipo
de operación va a realizar con esos dos valores, ¿sí? Entonces, si escoge el número 1, va a hacer la suma. Si escoge el 2, hace la resta. Si escoge el 3, hace la multiplicación. Si escoge el 4, hace la división, ¿sí? Al hacer cada una de estas operaciones, ustedes esas operaciones ya las realizaron en el inicio de esta materia. Hicieron la operación de suma, resta, multiplicación y división. Solamente que en este caso ya la van a poner esa operación dentro de lo que es cada una de esos casos, ¿sí? No es nada complicado, es algo sencillo. Y se entrega igual como los trabajos anteriores, ¿sí? Voy a revisar el cumplimiento de estas tareas ahorita para que quede constancia de quién ha enviado las tareas y quiénes hacen falta. Entonces, la tarea que era para el día de hoy, la primera tarea, que fue de acuerdo, que era replicar lo que se hizo en clase, hacerlo como tarea. No era nada complicado. Tengo que solo 6 estudiantes me han enviado esta tarea. ¿Y el resto qué pasó? Los que voy a nombrar son los que han realizado la tarea. Fácil, profe. Sí, sí, es algo fácil. Si era solamente replicar lo que se había hecho en clase. Eso fácil y se lo hizo Jeppy. Listo, está en quien entregó, Márquez Droet, Estupiñán Marín, Yepes Angulo, Espinosa García y Solís Ceballos. Ah, ya, y Cotera Arroyo. Sí, el resto no me ha enviado la tarea. No sé qué ha pasado con el resto. Sí, Profe, dígame. yo la subí, parece que en el link de mañana, que es hasta mañana. Ya, rectifique eso, por favor, ¿sí? Sí, está bien. Ok. Igual les voy a habilitar, porque ya ahorita está cerrado, para que me entreguen esta actividad hasta máximo el día domingo. Ya saben que si me entregan atrasado ya van a tener bueno, ya no lo van a calificar sobre, es decir, no lo van a calificar sobre el 70, lo van a calificar sobre el 90%, sobre 9. Entonces, la fecha límite les voy a poner hasta el domingo creo que cae 14, me parece. Sí. Entonces, hasta máximo el 14 les voy a dar para que se me igualen y me entreguen quienes hagan falta a esta tarea. Listo. Ya, esa es una de las tareas que era la más fácil, que era replicar lo que se había hecho en clase. Sí, no era nada complicado, nada complejo que hacer. Listo. Adicional a eso, tenemos ahora sí las 2 tareas más que dejé de acuerdo a la actividad que sigue en clase. Estas 2 tareitas sí son un poquito más complejas que las anteriores. Entonces, tenemos esta tarea, Solo me falta la tarea 6. Solo me falta esa. ya listo. Esta tarea igual tienen hasta mañana para realizar. Igual se las voy a ampliar hasta el domingo, teniendo en cuenta que si me lo entregan el pasado del domingo, ya tienen sobre el 90%. Si me lo entregan hasta mañana, va sobre el 100%. Listo. Domingo es 14. Como justamente les decía yo en otras clases, si yo con respecto a las tareas que dejo, sinceramente no acepto casi justificaciones del por qué no me entregan la tarea, porque son tareas que se han dejado con 8 días de anticipación, si no son tareas que yo dejo de un día para otro, es decir, por ejemplo, ya tenemos clases y yo para mañana le dejo la tarea, no. Todas las tareas que yo siempre les dejo son con 8 días de anticipación, es decir, tienen una semana para realizar la tarea, considerando que tienen también tareas de otras materias que hacer. Justamente por eso les doy 8 días para que ustedes cuadren el tiempo y puedan hacer las tareas. Y las tareas no tienen un grado de complejidad tan grande de acuerdo con lo que tiene que ver lo que se ha explicado en clase. Es decir, las tareas que envío siempre son en línea de lo que he dado en clase. No hay nada que
es fuera de lo común o algo más complicado que se deba de hacer, ¿sí? Entonces, por esas razones no soy muy partidario ¿cómo es que es? De decir o justificar el por A o B razón. Tan solo que sea algo muy grave, de alguna enfermedad, alguna cosa así, que le imposibilite una semana, sería ya un caso extremo en el cual, bueno, accedería de acuerdo a lo que me explique, de acuerdo al certificado médico que me envíe, estaría eximiendo, bueno, de no calificarle sobre menos del porcentaje. Pero de ahí, no más, ¿sí? Teniendo en cuenta que por A o B razón, por ejemplo, si uno se enferma, son 3 días que a uno le dan ¿cómo es que se llama? De licencia, sí, por enfermedad, pero igual todavía le resta 4 o 5 días para poder hacer la tarea. Pero igual, en esos casos, bueno, podría ser medio justificable un poquito, ¿sí? Pero de ahí el resto, no, porque, como les digo, son 8 días. Listo, chicos. No voy a entrar, bueno, vamos a revisar igual quién me ha enviado esta tarea. Se va con la tarea 5. Esta aquí igual 6 estudiantes me han entregado. Verificar bien quiénes, si me han entregado bien en las tareas que son. Sí, porque cuando yo comienzo a calificar, chicos, verifico que realmente sea la tarea de lo que me han subido. Si no es, ahí sí me toca ponerle 0 porque no están cumpliendo con la tarea, ¿sí? Márquez Droid subió la tarea. Estupiñán Marín, Bautista Teddy, Yepes Angulo, Espinosa García, Solís Ceballos y listo, ¿sí? Se nos quedan entregado la tarea. Y la última tarea, la tarea 6, también 6 estudiantes me han enviado la tarea. Sí, esa es la que me falta a mí. Ya, listo. Está Estupiñán Marín, Bautista Zambrano Teddy, Bautista Antonio, Yepes Angulo, Espinosa García, Solís Ceballos y listo, ¿sí? Entonces, por favor, el resto, ya saben, tienen chance para entregar atrasado tanto la una como la otra tareas. Sí, recuerden que tienen 3 tareas. Tienen plazo máximo hasta el domingo para entregar hasta el domingo sobre el 90%. Si cumplen la que es hasta el día viernes, igual tienen la calificación sobre el 100%. ¿Estamos? Listo, chicos. Ahora sí, vamos a continuar con la temática. Como les estaba indicando, lo que vimos fue diagramas de selección, tanto simple como múltiple, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con el tipo de diagrama de repetición. No me voy a tener mucho con lo que son el if inline, con los macros, no me voy a tener mucho con eso, sino que directamente voy a pasar la estructura de repetición por cuestiones de tiempo. Estoy en el libro base que tenemos de algoritmo a fondo. Como les decía, aquí tienen nuestra estructura de repetición de dos valores mayores, de 2 valores, saber si es mayor o menor. Y justamente acá tienen el ejemplo ya realizado de la estructura de decisión anidada, que son con 3 valores para decir si es mayor o menor. Tienen el diagrama ya realizado, por eso les digo, esa tarea es totalmente fácil de hacer porque ahí ya está realizada. En la que deben de pensar un poquito es en la de selección múltiple, ¿sí? Igual acá tienen la codificación, es decir, como les digo, está ya realizada. Acá ya está mejor estructurada con lo que es el if inline, y eso no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, ¿sí? Y lo que son por medio de macros, ¿sí? Igual si ustedes leen eso de ahí, es muy fácil de entender, no es nada complicado. Y directamente pasamos en la clase anterior a la selección múltiple, que es lo que está explicado en el video de la clase anterior, ¿sí? Aquí justamente habla sobre los cases, los casos, y el break que debe de romper cada uno de los casos, ¿sí? Aquí está el problema que se realizó en clase, está el diagrama de Nash-Schneiderman, ¿sí? Y la programación, ¿sí? Parecido a esto de aquí es lo que se les ha pedido, solamente que en la tarea se les pide que realicen solo 4 casos,
el 1 sea la suma, el 2 la resta, el 3 multiplicación y 4 la división. Es decir, que dentro de estos casos se resolverá la suma, en el segundo la resta, en el tercero la multiplicación, en el cuarto la división. En el cuarto hay que tener en cuenta que la división, si el segundo valor es igual a 0, bota el error, ¿cierto? Como les digo, ya son programas que ya lo hemos hecho anteriormente. Ahorita en esta tarea comenzamos a trabajar con la reutilización de código. Ya código realizado anteriormente lo vamos a reutilizar en esta tarea de aquí, ¿sí? Entonces, para que vayan más o menos teniendo ya esa ideología de reutilización de código y la aplicación en nuevas estructuras, ¿sí? Listo. Aquí manejo de caracteres, ¿sí? Asignación de valores. Bueno, esto aquí lean un poquito sobre aquello. Esto aquí no voy a entrar en esta parte de aquí, sino que directamente vamos a ir a la estructura de repetición, ¿sí? Les igual esto aquí en clase anterior ya le había grabado la diapositiva sobre la diferencia en cada una de las estructuras, tanto la estructura de selección como la estructura de repetición, ¿sí? Bueno, lo que tiene que ver con la estructura de repetición son llamadas así porque estas de aquí se repiten, es decir, iteran entre ellas, ¿sí? Es decir, que coge una actividad, se puede repetir las veces que sea necesaria hasta que la condición se cumpla, ¿sí? De ahí que tenemos tres tipos de repetición, ¿sí? Tenemos dos tipos de repetición inexacta. La una es una estructura de repetición inexacta que itera de entre 0 y n veces. Esa es denominada estructura while, ¿sí? Ya la veremos más abajo. ¿Por qué se dice que itera n, es decir, entre 0 y n veces? ¿Por qué razón? Y eso grábenselo en la mente, ¿sí? Es denominada while porque primero valida, primero revisa la condición y luego actúa, ¿sí? Es decir, que si lo que se está verificando, la condición, si es falsa, termina, ¿sí? Y si es verdadera, va a hacer las veces que sea necesaria hasta que se cumpla esa condición. Cumplida esa condición, se para y ya no continúa realizando esa operación, ¿sí? Por eso se dice que itera entre 0 y n veces, ¿sí? Porque si no cumple la condición, no entra a realizar la actividad, ¿sí? Por eso es 0 veces. Mientras que la estructura de repetición inexacta nos dice que itera entre 1 y n veces. Esa es denominada do while, ¿sí? While significa mientras, es decir, mientras se cumpla esto, usted puede hacer aquello. Si no, no puede hacerlo. El do while, en cambio, es hacer mientras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la siguiente estructura? La estructura do while, que también es una estructura de repetición inexacta, y nos dice que itera entre 1 y n veces. ¿Qué significa eso? Que la do while primero hace y después verifica, ¿sí? Yo tengo un meme que lo sé utilizar mucho, ¿sí? En lo que es justamente en la parte de la programación, ¿sí? Que es, por ejemplo, si han visto, de la que han de haber visto la caricatura de el coyote y el correcamino, ¿cierto? Entonces, el correcamino siempre le hace, como quien dice, caer en su trampa al coyote, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el correcamino es mucho más rápido, mucho más veloz y anda siempre más adelante que el coyote. Entonces, el correcamino primero valida las cosas antes de continuar haciendo las cosas. Mientras que el coyote por impulso solamente hace, y ya cuando se ha metido en el problema es que recién se da cuenta, ¿cierto? Entonces, esa es más o menos la ideología, ¿sí? Me tocaría buscar ese meme que lo tengo por ahí, ¿sí? Que siempre lo utilizo justamente para explicar estos dos tipos de estructuras, ¿sí? Y por último tenemos la estructura de repetición o estructura exacta denominada como for. ¿Por qué es exacta? Porque esa va a iterar las veces que sea necesaria hacer una actividad, ¿sí?
siempre va a tener una variable que va a ser como un contador. Es decir, esa variable que normalmente va a ser i, es la que me va a llevar ese conteo de las veces que se está haciendo esa actividad. Y es una variable contador que va a inicializar siempre en 0 y cada vez que se ingresa esa actividad va a ir contando uno en uno. En el momento que sea menor o igual a n, ahí para de hacer la acción, ¿sí? Por eso se llama una repetición exacta. ¿Estamos? Tienen claro esto de aquí, tenemos aquí las estructuras. Y aquí están las dos estructuras como les indicaba. La estructura del while y la estructura del do while. Si se dan cuenta de la estructura del while, esto por favor grábenselo porque esto es pregunta de examen, ¿sí? En el while, como se dan cuenta, primero está la condición. ¿Qué significa? Que primero se pregunta, ¿sí? Si eso es verdad, entonces hago la acción. Si no, termina la acción y finaliza el programa, ¿sí? Y asimismo va a estar haciendo las actividades que sea necesario y se va a estar repitiendo las veces que sea mientras la condición es verdadera. Si la condición es falsa, chao, termina la acción, ¿sí? O puede ser lo contrario. Mientras la condición sea falsa, por ejemplo, permite que se haga la acción, ¿sí? Entonces lo mismo. Mientras sea falsa, entonces sigue haciendo esa acción, ¿sí? Caso contrario, sale de la actividad, ¿sí? Tenemos la otra, el ciclo de while, que es como el que le estaba indicando. Este, en cambio, porque dice que itera de 1 a 0 veces. Porque si se dan cuenta en el while, si no cumple la condición, no entra. Mientras que en el do while, primero las hace y después valida. Entonces, de ley va a entrar, aunque sea una vez. ¿Sí? Aunque sea falsa, va a entrar una vez. Y de ahí se cierra. ¿Sí? En la otra, en la while, en cambio, si no cumple la condición, sale. Por eso no iteran ninguna vez. ¿Sí? Eso ahí quiero que se metan en la cabeza y se graben justamente estas figuras, ¿sí? Porque esto, como les digo, es pregunta de examen seguro, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio en clase. Sí, creo que nos alcanza. Bueno, vamos a hacer una parte, aunque sea. Nos dice el siguiente ejercicio. Se ingresa por teclado un conjunto de valores numéricos enteros positivos, ¿sí? Se pide informar por cada uno si el valor ingresado es par o impar. ¿Se acuerdan que ya en la clase anterior habíamos hecho ya lo que era para obtener un valor par o impar, cierto? Pero en cambio ahora ya lo vamos a hacer que se repita. Es decir, que yo puedo ingresar los números que yo quiera, ¿sí? Y en el momento que yo ingreso un valor cero o negativo, ahí se corta y ya deja de validar si es par o impar. ¿Estamos? Entonces aquí lo dice. Para indicar el final se ingresará un valor de 0 o negativo. Hay que tener en cuenta mucho con esta estructura de repetición, que mientras no hay una condición que los pare, esto se va a seguir repitiendo las veces que sea necesaria, ¿sí? Las veces que sea necesaria hasta que no llegue a la condición. Mientras no se cumple la condición, no van a parar, siempre van a seguir dando vueltas. ¿Estamos? Dice, los datos de entrada de este problema son los números que ingresará el usuario. No sabemos cuántos números va a ingresar, solo sabemos que el ingreso de datos finalizará con la llegada de un valor cero o negativo. Por esto, mientras que el número ingresado sea mayor que 0, tenemos que procesarlo para indicar si es par o impar. Para resolver este problema, utilizaremos un ciclo de repetición que iterará mientras que el número ingresado sea mayor que 0. Luego, dentro de la estructura, lo procesaremos para determinar e informar si el número es par o impar. ¿Estamos? Listo, aquí está el diagrama Ignatius-Nederman y vamos a realizarlo ahora en el PC. Creo que hasta ahí sí nos alcanza el tiempo. Listo, vamos a abrir el PCI. Listo. Vamos a guardar como número, perdón, como nombre, vamos a ponerle while. Y le vamos a poner par impar. ¿Sí? Vamos aquí a quitar estos espacios.
Listo. Y lo guardamos así. Listo. Ahora sí, vamos a realizar nuestro diagrama. Vamos a colocarle el nombre. Vamos a poner el mismo nombre. Ouch. Era while par impar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este programa? Que nosotros vamos a estar ingresando números, ¿cierto? Entonces vamos a solicitar ingrese un valor entero, como si desea salir, ingrese 0 o un valor negativo. Listo, ¿sí? Entonces, el usuario al leer este mensaje va a saber que mientras esté enviando, mientras esté ingresando un valor entero positivo, le va a seguir procesando la información. Si ingresa un valor 0 o negativo, ahí termina, ¿sí? Entonces vamos a tomar el valor que ingresa como la variable n. Hasta ahí estamos todos claros, ¿cierto? Listo. Vamos a colocar la estructura de repetición. En este caso, vamos a colocar un while, ¿sí? Lo vamos a hacer con el while, después lo hacemos con el do while para que vean la diferencia. El while es el que está aquí, ¿sí? Si ustedes leen en la parte inferior izquierda de mi pantalla, dice mientras, estructura repetitiva. El de abajo, en cambio, dice repetida hasta que. Do while, hacer hasta que, ¿sí? Hacer mientras que, ¿sí? Y la de abajo es el for, el para, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con la primera, que es el mientras. Vamos aquí y listo. Ahí tenemos justamente lo que nos estás pidiendo. Entonces, ¿qué vamos a validar? Entonces, mientras n sea, este es mayor, ¿sí? Mayor que 0, ¿sí? Porque si es menor o igual, sale, ¿cierto? Si es menor o igual que 0, termina. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si me pone el valor de 0 o un valor negativo, termina. Mientras sea mayor que 0, que son positivos, me va a hacer la validación. ¿Listo? Ahora sí, vamos justamente a hacer la operación del par e impar. Vamos a ayudarnos un poquito con la estructura. Aquí está, miren, n mayor que 0. Y aquí tenemos justamente la estructura de selección para decir si es par o impar. ¿Estamos? Entonces, tenemos n módulo de 2 si es igual a 0. Entonces, aquí utilizamos una estructura de selección. Dentro de la parte si es verdad, ¿qué pasó? Ahí, listo. Entonces, ahí colocamos si n, el módulo de 2, es igual a 0, ¿sí? Si eso es verdad, entonces n es par. Mandamos como respuesta n es par, ¿cierto? Si es caso contrario, acá n es impar. Estamos. Listo. Y mandamos hasta ahí, solamente nos va a hacer una vez, ¿sí? Si yo ejecuto esto, solo se va a repetir una vez. Miren, ingrese el valor entero, si desea salir, ingrese 0 o un valor negativo.
Si yo, por ejemplo, ingreso 3, me va a decir que es impar, y miren, se me genera un bucle. Se me genera un bucle interminable. ¿Por qué razón? Porque no me sigue validando n. No le estoy volviendo a ingresar n. ¿Sí? Cierro esto. Déjenme cortarlo. Ya se cerró. Listo. ¿Qué pasa? Como solamente ingresé un valor de n, me sigue generando n. Listo, chicos. A ver, nos vamos a desconectar, por favor, y nos volvemos a conectar. Ya se me acaba el tiempo. ¿Sí? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor, para continuar. Ok, Ya, profe. profe.